Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en el libro de Hebreos. Estamos continuando en este gran libro y estamos en el último capítulo. La semana pasada hablamos del amor entre hermanos para que continúe, y esta semana vamos a hablar acerca de un mandamiento acerca del matrimonio que debe de ser honroso. Vamos a estar estudiando solo un versículo, el versículo número 4, y voy a comenzar leyéndolo. El autor escribe: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Al llegar a este texto en esta mañana, no puedo pensar en un texto más oportuno para hablar en nuestro momento cultural por el que estamos pasando. Cada semana hay noticias que muestran la hostilidad de nuestras culturas hacia la institución del matrimonio. Lo más reciente que tenemos o que tú has escuchado es acerca de Disney, que antes se enorgullecía de su capacidad para contar una buena historia familiar, pero eso ha cambiado. Ahora se enorgullece de su apoyo para poner la ideología del nuevo género en las películas y programas dirigidos a los niños. Ahora ellos están tratando de alcanzar a los niños. El presidente corporativo de esta compañía Disney dijo recientemente, como madre de un niño el cual es transgénero y un niño pansexual: quiero tener muchos personajes de este tipo en nuestras historias. Quiero que un mínimo del 50% de este tipo de personas estén en nuestras películas. La productora ejecutiva, LaToya, dice lo siguiente sobre su experiencia al llegar a esta compañía: Disney ha sido muy acogedor en mi agenda que yo estoy siguiendo gay. Inclusive me animaron esta compañía para que agreguemos personajes de este tipo a la programación infantil donde quiera que yo pudiera, ya sea que dos personajes del mismo sexo se besen, o simplemente tener un personaje que sea una queer. Y también esto ha salido el 27 de junio a las 8 de la noche. Ahí en esta compañía de caricaturas va a organizar un concierto de el orgullo LG dirigido a los niños, y ha protagonizado también caracteres de este tipo. Según los informes, las canciones ahora estarán incluyendo este tipo de personas con este tipo de mentalidad. Y por supuesto, todos han oído hablar de la reciente ganadora de natación, la cual ella es el primer hombre biológico que ha cambiado su sexualidad y ha ganado un campeonato femenino. Y sería difícil que yo compitiera. Yo creo que me ganaría. Y sabes, yo me he salido de todo esto y no creo que ellos me estén extrañando, ni yo los extraño. Por supuesto, hay muchos otros frentes que podríamos mirar para hablar sobre esta confusión sexual que existe en nuestra cultura, la mayoría de los cuales tú los conoces, pero sin embargo, ¿entiendes tú el punto de lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y realmente ese es el problema en todo esto. Si nuestra cultura honrara la institución bíblica del matrimonio, no tendríamos nosotros otras formas de pensar, tantas ideologías. Si nuestra cultura honrara la institución bíblica del matrimonio, entonces no tendríamos los problemas que tenemos en torno de la pornografía en nuestra cultura. Si nuestra cultura honrara la institución bíblica del matrimonio, entonces no tendríamos los problemas que tenemos con la fornicación, el adulterio, el divorcio en nuestra cultura. Pero por supuesto nuestra cultura no hace caso, y debido al corazón humano que no ha cambiado desde que se escribió este libro,
Tampoco lo hizo la cultura de los lectores originales del libro de Hebreos. La situación de ellos es como la de nosotros. Hay mucha perversión sexual, hay una confusión en torno de la sexualidad y esto es una perversión. En su época, como en la nuestra, era común que las parejas eligieran simplemente vivir en unión libre y todo esto con el propósito de una gratificación sexual sin ninguna responsabilidad matrimonial. Y en aquel día la prostitución masculina y femenina era muy común en la vida religiosa de ellos. La prostitución en el templo era una norma que todos aceptaban. De hecho, en el templo de Afrodita se dijo que había unas 1000 sacerdotisas empleadas esencialmente para la prostitución religiosa y por supuesto este tipo de deshonra del matrimonio abre la puerta a todo tipo de otras perversiones groseras como la homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, incluso pedofilia. Todo esto es común. Hebreos 13:14 está escrito a una generación perversa, una de las más perversas. Cuando nosotros estamos leyendo aquí el Nuevo Testamento nos damos cuenta que esa perversión se ha filtrado a las iglesias. Dice 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La inmoralidad sexual existió en aquella iglesia y sin duda en nuestros días también. Y no hay duda de eso. Existe en nuestros días, en nuestras iglesias. Es un problema que debe de ser tratado y debe de ser removido. Así es de que mientras nosotros llegamos a la palabra del Espíritu Santo, nos estamos dirigiendo como iglesia a hablar de que el matrimonio debe de ser honroso. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Este versículo es un llamado para que los cristianos vivan de una manera diferente en un mundo pagano. Y nuestro primer punto va a ser simplemente que sea el matrimonio honroso, sea honrado el matrimonio. Esta amonestación que el matrimonio sea honroso entre todos es un mandato para todos. El día de hoy, casados y solteros, todos deben de respetar el matrimonio y deben de tomarlo en alta estima. Es una institución creada por Dios y por supuesto la razón de esto es que el matrimonio es creado por Dios, no lo ha creado el hombre. Por favor, ve conmigo a Génesis capítulo 2 y me gustaría enseñarte dónde comienza el matrimonio. Esencialmente lo que vemos nosotros, como Dios es el creador, por eso se ataca a esta institución, porque se quiere atacar a Dios. Él es el arquitecto del matrimonio, no el hombre. Era parte de su creación original y debe de ser honrado. Esto es algo que Él ha creado para su honra y para su gloria y para nuestro bien. Génesis dice así, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y toda la gente de Dios dice, amén. No las mujeres, hombres. Este versículo salta dentro de la historia de la creación porque es lo primero en la creación que se declara como que no es bueno. Todo lo demás que Dios había creado en ese tiempo decía que era muy bueno. La palabra hebrea es tov, que significa que es algo de gran belleza, de gran valor, y lo que hemos leído hasta aquí es que todo lo que Dios ha creado lo ha llamado bueno, pero aquí tenemos algo en medio de su creación perfecta que no es bueno. Él dice que no es bueno que el hombre esté solo. La solución, si nosotros seguimos leyendo, Génesis 2:18 dice, le haré ayuda idónea. Esta palabra idónea transmite literalmente la idea de haber sido creado
pensando en Adán. En otras palabras, Dios consideró la personalidad de Adán, sus fuerzas, sus debilidades, todas sus responsabilidades. Y con ese conocimiento, todo lo que él necesitaba, Dios le hizo una persona que le ayudara. Eso hizo Dios para completar lo que le faltaba a Adán. En el texto se usa la palabra ayudante. La mujer, la esposa, es una ayuda para el varón. Esto en nuestra cultura es controversial, aún entre los cristianos, porque en contra de lo que dice la cultura, no, Dios no está denigrando a la mujer. Y para el varón, yo creo que es la denigración porque necesitamos ayuda, pero no para la mujer. De hecho, los siguientes versículos en Hebreos leen esto, Hebreos 13:5. El Señor dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es nuestro ayudador. Juan 14:16, Jesús le dice a sus discípulos, yo le pediré al Padre y nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios es nuestro ayudador también. El Espíritu Santo es nuestro ayudador también. El ministerio de la esposa se parece mucho a eso, al del Espíritu Santo. Ella debe de estar con el esposo para ayudarlo a cumplir lo que Dios ha llamado a hacer. Y nosotros continuamos leyendo en Génesis y ahí se nos recuerda que Adán le puso nombre a los animales. Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les iba de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán, Adán le puso nombre a todos los animales, tenía una inteligencia increíble, le pusieron toda clase de animales y él los nombró. Y mira lo que dice el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y lo que él tiene delante de sus ojos es un macho y una hembra. Están ahí las parejas. Está un mundo perfecto, pero algo faltaba. Él no tenía con quién compartir esto. Nosotros leemos en Génesis 2:20, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Así es de que Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y cuando lo despertó, y cuando Adán se despertó, él estaba impresionado. Génesis 2:23 dice, entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego en el versículo 24, nosotros leemos acerca de la primera boda de la historia. Ahí se establece el instituto del matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí el Señor nos da el patrón para el matrimonio, un hombre y una mujer que están juntos en una sola carne, en unión para siempre, y ellos no se avergonzaban. Todos estaban desnudos, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Hebreos 13:14 nos dice simplemente, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios es el autor del matrimonio. Él es el que lo creó. Esta institución antigua fue hecha por Dios, no por el hombre. Es el trabajo de Dios desde el inicio de la creación perfecta que Él hizo y debe de ser honrado. Honroso sea en todos el matrimonio porque Dios es el autor. Pero también porque es una institución que muestra la sabiduría de Dios, es por el bien del hombre.
no se puso en marcha para obstaculizar al hombre, sino por el contrario, se diseñó con un buen fin, porque era bueno. Cuando Dios miró hacia abajo y vio al hombre en su perfección, vio que no era bueno ni siquiera que estuviera él solo. Ahora, si esto fue verdad para un hombre perfecto como Adán, es verdad para nosotros también. La solución, Dios creó una mujer, pero no se detuvo ahí. Él podría haber simplemente creado otro hombre que fuera su amigo, pero no, mira, muchas personas se hubieran detenido en el mundo, pero Dios fue más allá y Él los unió en una sola carne, al hombre y a la mujer, en un pacto matrimonial, los hizo perfectamente un hombre, una mujer en uno, Él los unió en un mundo perfecto. Aun cuando Adán y Eva eran los únicos en este mundo, Dios les dio lo mejor. Fue una gran bendición para ellos. Proporcionó compañía al hombre. Tendría alguien con quien compartir las alegrías, los problemas, las responsabilidades de la vida. También sería el medio por el cual el hombre poblaría la tierra. Vendrían los hijos, dice Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y también vemos nosotros que el matrimonio ayudaría tanto al hombre como a la mujer a traer gloria a su Creador, al usar sus dones únicos para cumplir el llamado de Dios en su vida. Y podemos agregar un cuarto. Cuando el pecado llegó al mundo, esto sería otra bendición. En 1 Corintios 7, nosotros vemos cómo en la tentación podría ayudar para que no cayeran en este tipo de pecado. El matrimonio debe de ser honroso en todos porque Dios lo diseñó para que no se cayera en tentación y para que se tuviera la gloria de Dios en él. Y también para que trajera gozo, placer al hombre. Y también para ilustrar que el Señor Jesucristo se une a la novia que es la iglesia. Dice Efesios 5:32, grande es este misterio del matrimonio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Honroso sea en todos el matrimonio. Por un breve momento, consideremos que este versículo simplemente no es suficiente para convencer al mundo de la necesidad. Pero mira, afirmar que la unión entre personas del mismo sexo está bien es deshonrar el matrimonio. Afirmar que el lesbianismo está bien es deshonrar el matrimonio, o el transgénero, o el poliamor, o también si dos personas viven juntas, eso es deshonrar el matrimonio. Adoptar un enfoque casual de la actividad sexual antes del matrimonio sería deshonrar el matrimonio. Adoptar un enfoque casual sobre la seriedad del pacto matrimonial, esto también es deshonrar el matrimonio sin entender lo que Dios requiere del hombre y de la mujer. El pensar que el matrimonio se puede disolver fácilmente también deshonra el matrimonio como Dios lo estableció. Estas cosas no deberían de estar entre nosotros. Honroso sea en todos el matrimonio. Él está hablando a la iglesia, está hablando para aquellos que profesan haber conocido a Cristo como su Salvador, aquellos que dicen que son parte del cuerpo de Cristo, aquellos que dicen que tienen una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, aquellos que creen en su palabra que es suficiente. A ellos les dice, honroso sea en todos el matrimonio.
esto está escrito en un libro para aquellos que tratan de dejar el camino del Señor. Podemos ser tentados nosotros por nuestra cultura, nos puede jalar cuando la cultura te dice que trates el matrimonio de una manera indebida. Tú debes de decir: honroso sea en todos el matrimonio, porque Dios lo ha creado y es por nuestro bien. Y sin embargo, entre los cristianos muchas veces no es honrado. Y sabes, así profanamos lo que no debería de ser profanado, y esto nos lleva al segundo punto, y este va a ser nuestro segundo punto: que el matrimonio sea santo, que sea santo. Debe de ser honroso en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y esta palabra se ha usado anteriormente en el libro de Hebreos, que significa apartado, diferente, limpio, puro. Un matrimonio debe de ser santo, y aquí vemos hay una parte negativa y una positiva en este versículo, y muchos se enfocan en la parte negativa. Pero antes de la parte negativa hay una positiva, claro. Debe de ser honroso el matrimonio porque es bueno y viene del Señor. El don de la intimidad ha sido comparado con un fuego dentro de la chimenea, que es algo maravilloso en su lugar, pero cuando ese fuego se extiende fuera de esos límites de la chimenea, entonces la casa se va a destruir, va a devastar todo. Así sucede con el sexo en el matrimonio. Positivamente, entonces debemos afirmar que Dios ha ordenado que la intimidad dentro del matrimonio es algo bueno y correcto. Dice Génesis 2:25, y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y ellos no se avergonzaban. Esto fue creado por Dios para el hombre. Es bueno, es correcto, no debemos de avergonzarnos de ello porque Dios es el creador, no la cultura. No el hombre lo ha creado ni la cultura. Ellos no son los que deberían de enseñar a tus hijos acerca de esto. Padres, avergüéncense si permiten que la cultura les enseñe a sus hijos sobre estos temas. La Biblia no se avergüenza de este tema. Está por toda la Biblia. De hecho, si tú lees la Biblia, te enseña cómo debes de hablar de este tema. Nunca dice demasiado, pero tampoco dice muy poco. Lee libros como Proverbios, Cantar de Cantares, y permite que la Biblia prepare la mesa para tener conversaciones acerca de este tema y enseñarles lo bueno y saludable del tema, porque Dios lo ha creado, y para que despierte el temor a Dios y la forma adecuada de ver este tema. Así es de que positivamente nosotros vemos que es un regalo de Dios dentro del matrimonio, en el cual no nos debemos de avergonzar. De hecho, en Primera de Corintios se nos manda no negarnos el uno al otro. Ese versículo, por cierto, habla de sumisión también, de obediencia, y también habla acerca de la bondad, de lo bueno de este regalo que Dios nos ha dado. Y probablemente si tú estás aquí, si tu matrimonio sufre en este tema, tú deberías de buscar ayuda, porque es algo bueno. Esto es algo positivo. Pero también hay un elemento negativo en este versículo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Esto indica que hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos manchar el matrimonio. Y mira lo que dice: porque Dios juzgará a los adúlteros, a los inmorales,
Hay dos clases de personas que pueden deshonrar el matrimonio, los solteros y los casados. Y Dios les habla a ambos. La sexualidad inmoral se puede traducir como fornicador, y esta palabra viene del original griego fornos, y simplemente es una actividad fuera del matrimonio y describe aquellos que están en una relación íntima fuera del matrimonio, ya sea hetero, homo o de cualquier tipo. La segunda palabra que leemos en este versículo nos habla de personas que están en una actividad que no sea con su esposa. Así es de que nos está hablando para solteros y para casados que pueden caer en este pecado. Y me gustaría hablarle a ambos que el matrimonio sea honrado en todos. Saben, no se metan en ninguna actividad fuera del matrimonio. Ni siquiera te acerques al borde, a la línea. No juegues con esto, ni siquiera en tu mente. Lo que significa es que debes de ver tú el matrimonio como el único lugar donde se puede tener esta práctica de intimidad. Dios lo ha diseñado para que sea así, ahí debe de suceder. Esto quiere decir que no debes de jugar con estas cosas a la ligera. Ten cuidado. Para aquellos que están solteros, Salomón dice una y otra vez, no despiertes el amor antes de que sea el tiempo adecuado. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Los cristianos buscan que su matrimonio sea diferente al del mundo. Y una de las cosas que nos distingue es que nosotros protegemos nuestro matrimonio. Nosotros no nos ponemos en situaciones públicas que llamen la atención o que digan algo de nuestro matrimonio. No buscamos tentar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí, porque el Señor es vengador de todo esto. Hey, solteros, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Sabes, hay muchos aquí de los jóvenes que andan con no creyentes más que los demás. Sabes, y muchos se ven como si fueran del mundo. ¿Y qué es lo que hacen los solteros? Se portan muy bien hasta que toman una relación con alguien que no es creyente. Y empiezan a hacer cosas que no se ven bien y empiezan a traer un mal testimonio. Debemos de buscar que honroso sea el matrimonio, pero este no es el único problema. Aquellos que estamos aquí, que estamos casados, tenemos que ser el estándar, porque aquí dice que a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Adúltero, por supuesto, no sucede simplemente. John MacArthur dijo una vez con respecto a este pecado: cuando un hombre cae, no cae muy lejos. El adulterio es lo último después de una larga lista de pecados. Comienza con un corazón que no da gracias ni ama a quien Dios le ha dado por esposa o esposo, y continúa con una mirada o con un apego afectivo con otra persona con quien no debería de estar, y no es la persona que Dios le ha dado para compartir su vida. 2 de los 10 mandamientos hablan directamente de este tema. El 7º mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y luego nosotros leemos: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y si Dios no solo se preocupa por la acción, sino también por la actitud, debemos de darnos cuenta que no solo se preocupa por lo exterior, sino también por la mente, lo interior. Así es de que
El imaginárselo también es cometer ese pecado. Nuestro Salvador dijo, habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya cometió adulterio en su corazón. ¿Qué tan grave es esto? Nuestro Salvador dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Porque mejor es que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Este pecado era tan serio que si uno era sorprendido profanando el matrimonio en el Antiguo Testamento, se tenía que pagar con la vida. Deuteronomio 22:22 dice, si se encuentra un hombre acostado con la mujer de otro hombre, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así limpiarás el mal de Israel. Y por cierto, no... Por cierto, el Señor dijo que no te puedes separar de tu esposo o esposa tan fácilmente. Mira lo que dice Mateo 19:9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, que el matrimonio sea honroso en todos. Porque Dios va a juzgar a los fornicarios, los solteros que pecan de esta manera, y a los adúlteros los juzgará Dios, o sea, los casados que pecan de esta manera. Debemos de honrar el matrimonio y para hacerlo debemos tratarlo como santo. Y la razón que se nos da aquí es que Dios es el que va a juzgar esto. Él es el creador original del matrimonio. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Teme al Dios que creó el matrimonio. Tenle temor al Dios del matrimonio, porque Él va a juzgar. Permítanme darles algunas estadísticas que realmente preocupan dentro de nosotros. Más de 40 millones de estadounidenses visitan regularmente sitios de pornografía. Hay alrededor de 42 millones de sitios web de este tipo. Los ingresos anuales de esta perversidad, de esta industria pecaminosa, son más que los de la NFL, NBA juntas. Actualmente alrededor de 47% de las familias de los Estados Unidos informan que la pornografía es un problema en su hogar. La edad promedio en que un niño ve pornografía por primera vez es 11 años y el 94% de los niños estará expuesto a la edad de 14 años. El 56% de los divorcios es porque una de las partes tiene un interés obsesivo en sitios pornográficos. El 68% de los hombres que van a la iglesia ven pornografía regularmente y aunque las estadísticas sobre las mujeres son más bajas, también ellas lo hacen. El 55% de los hombres casados y el 25% de las mujeres casadas dicen ver pornografía al menos una vez al mes. Y se proyecta que la pornografía de realidad virtual, visores VR, será un negocio de $1,000 millones para el año 2025. Cualquiera que permita a sus hijos el uso sin límite y sin supervisión de un teléfono, computadora, laptop, tablet, consola de juego o visor de realidad virtual, es como si dejara a su hijo, es como si lo dejara enfrente de un club de mujeres sin ropa y pensar que su hijo no tendrá la curiosidad de entrar a ese lugar. Tal vez estoy exagerando demasiado, pero si mis últimos 20 años de ministerio juvenil significan algo, entonces diría que realmente no estoy exagerando. Es peor de lo que les estoy diciendo. Pero por supuesto, si las estadísticas no mienten, este es un problema entre todos. También está entre los adultos, no nada más entre los solteros. Y sabes, estas estadísticas no dicen nada acerca de los shows que ahora tenemos en Amazon, Netflix. Son pornográficos. Sabes,
No porque solo tengan una escena, no se deben de contar, se deberían de contar y las personas lo están viendo. ¿Cuántos en este cuarto, en este santuario están metidos en este problema? No lo sé, pero el Señor lo sabe. Y en nuestro texto se nos dice claramente, Dios va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. Es una realidad. ¿Y qué es lo que vas a hacer si tú estás en esta actividad, en esta situación, en alguna forma de desorden sexual? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque yo sé que ha atrapado a muchas personas. ¿Qué vas a hacer? Si ahorita te sientes incómodo, si esto que estoy diciendo te hace sentir incómodo, tú lo que tienes que hacer es temer a Dios, porque si no te va a juzgar, te tienes que arrepentir. Regresa, arrepiéntate. ¿Y cómo se ve esto? ¿Sabes? Tráelo a la luz, confiésalo, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo sé que tú no quisieras confesarlo y quisieras tenerlo en lo secreto, en la oscuridad, pero no funciona así. Aquellos que realmente confiesan su pecado van a alcanzar misericordia. Confiésalo a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tu líder de grupo de compañerismo. Confiésalo a alguien al cual tienes que darle cuentas. Mira lo que el Señor ha dicho. ¿Sabes? Es mejor que te quites el ojo. Es mejor que te quites el ojo. Fíjate lo serio que es esto. Eso sería más vergonzoso que cada quien anduviera con un solo ojo. De la misma manera, eso ayudará a perder esa imagen hipócrita. Es mejor sacarse un ojo que perder todo el cuerpo. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Esta es una responsabilidad de toda nuestra iglesia. Y si alguien viene y te confiesa ese pecado, hay que tomarlo con toda la seriedad de vida. Y nosotros debemos de responder ayudándole, porque es algo serio, es una responsabilidad grande, porque Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Esta promesa se repite en el Nuevo Testamento una y otra vez. No puedes vivir una vida de inmoralidad sexual y que no pase nada. ¿O no sabéis? Pablo escribe en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones van a heredar el reino de Dios. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago del fuego que arde con azufre. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si tú eres alguien que estás aquí, que tiene esta forma de vida inmoral, tú estás lejos del reino de Dios. Pero quiero decirte que las puertas están abiertas. Dios ha dado el camino para solucionar esto, para que tus pecados sean limpiados a través de Cristo Jesús. Lo que Él ha hecho, Él ha muerto en la cruz del Calvario, ha sido sepultado y resucitado por ese pecado que tú estás cometiendo de inmoralidad sexual. Hay gracia suficiente para cada pecado que se comete.
Pero mientras tú te acercas por la puerta estrecha, tú debes de darte cuenta que no puedes entrar con ese pecado. Debes de arrepentirte, debes de dejarlo, debes de confesarlo. Sabes, este tipo de pecado no tiene lugar en el reino del Señor. Sabes, el Señor te perdona y te transforma, te da un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo no se va a deleitar en este tipo de cosas, sino te vas a deleitar en el matrimonio. Algún día seremos perfectos, pero hasta que ese día llegue, el Señor nos da un corazón que estará peleando estos pecados y no nos va a dominar. ¿Qué es lo que Pablo dice? Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el versículo 6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hay dos tipos de personas en esta mañana, los que son esclavos del pecado y los que son esclavos de Cristo Jesús. Y tú no puedes ser esclavo de ambos. Muchas personas son esclavas del pecado y el Evangelio está para ti. Se ha proclamado aquí en el libro de Hebreos. El Señor Jesús fue el sacrificio, fue muerto en la cruz del Calvario para que haya perdón de pecados, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Pero, ¿sabes? Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario en tu lugar. Arrepiéntete. Para aquellos que han hecho eso, una exhortación para ustedes, los que están en esta batalla. Tú debes de buscar ayuda, por lo cual deberías ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, hablando del Señor Jesús y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, porque no tenemos, Hebreos 4:14, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Que el matrimonio sea honroso en todos y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este texto de esta mañana. Padre, por este estándar que ninguno de nosotros ha seguido a la perfección, y a la luz de eso nosotros nos acercamos a usted agradecidos por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el estándar, Él lo ha logrado, y Señor, Él ha muerto en nuestro lugar para que ese estándar perfecto se nos dé a nosotros. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, si ponemos nuestra fe en Él, Señor, usted nos ha dado de su gracia cuando aún nosotros no la merecíamos. Padre, yo oro por aquellos que están aquí esta mañana y que están batallando con este pecado de inmoralidad y que están en la oscuridad. Señor, hay demasiado miedo del hombre, de la reputación y tantas cosas, Señor, por las cuales no se confiesa este pecado. Señor, que vean ellos claramente la gran necesidad de confesar ese pecado por lo que dice su palabra, porque usted lo odia. Padre, esta es una cosa muy delgada, Señor, es una línea que no se debe de cruzar. Por eso pedimos de su ayuda, de su gracia. Padre, que si hay alguien que es esclavo de este pecado, que usted lo libere, que se arrepienta, que ponga su fe en Cristo.
Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.